Muchas gracias a Legis y al Instituto de Ciencia Procesal Penal, al INCIP, por la invitación a poder compartir esta mesa con una amiga y destacada fiscal, Miluska Romero. En efecto, este 11º pleno de las salas penales de la Corte Suprema nos trae aspectos muy interesantes en relación a los problemas concursales entre los delitos de trata de personas y los delitos de explotación sexual. Permítame, antes de ingresar a los aspectos que considero más resaltantes del acuerdo plenario, hacer un recorrido de los antecedentes normativos de trata y que también lo ve el acuerdo plenario. Recordemos cómo se ha venido legislando la trata de personas en nuestro país. Si uno ve el Código Penal de 1991, la redacción originaria o primigenia, estaba el delito de trata de personas, pero acotado con fines de prostitución, dentro del capítulo de proxenetismo. Esto, es más, estaba en el artículo 182. Esto es modificado el 2004 con la ley 28251, que era la ley contra el abuso y la explotación sexual del 7 de junio de 2004, donde adicionan a la finalidad de prostitución el sometimiento a esclavitud sexual, la pornografía u otras formas de explotación sexual, siempre dentro del capítulo proxenetismo. Sin embargo, 3 años después, en enero de 2007, se da la ley específica contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la ley 28950, que busca adecuar nuestra legislación penal a las definiciones del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el llamado Protocolo de Palermo, suscrito el año 2000. Y ahí se reubica sistemáticamente el delito de trata de personas, pasando a los artículos 153 y 153A dentro del capítulo Delitos contra la Libertad Personal. Y ahí hay que tener en cuenta que esta redacción involucró 4 conductas típicas: promoción, favorecimiento, financiación y facilitación. Las mismas que se vinculan y se manifiestan en la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción o la retención de otra persona, ya sea en el territorio nacional o para su salida o ingreso al país, empleando distintos medios coercitivos o fraudulentos con fines de explotación. Y ahí cabe recalcar que ya el 2011, en diciembre del 2011, la Corte Suprema de Justicia abordaba el tema de trata de personas y le llenaba de contenido a ese bien jurídico. Señalaba que la libertad personal como bien jurídico protegido en el delito de trata de personas no solo era la libertad de desplazamiento o de tránsito, sino era la capacidad de autodeterminación con que cuenta la persona para desenvolver su proyecto de vida bajo el amparo del Estado y en un ámbito territorial determinado. Es decir, había un avance en esta ley contra la trata respecto a la redacción inicial y ubicación inicial en proxenetismo, había un avance en cuanto a libertad personal. Pero ya en esa época se discutía si era la libertad o era la dignidad, que era la esencia misma de la persona humana, la condición de persona humana como tal. Pero se optó por considerarlo en delitos contra la libertad personal en ese momento. Otra opción, cuando se veía el proyecto de ley, era considerarlo dentro de delitos contra la humanidad, asumiendo que se vulneraba la esencia misma de la persona. Posteriormente, el 2014, se da una nueva ley, que es la 30251, cuyo título es Perfecciona la tipificación del delito de trata de personas. Y ahí hay 2 cuestiones que creo que son importantes. Precisa que las conductas criminales son la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción o la retención propiamente, y ya no solo la promoción, favorecimiento, financiación o facilitación. De esta manera se adecúa de mejor manera, valga la redundancia,
de esta forma se adecúa de mejor manera al protocolo de Palermo. Y señala algo más, que el consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier forma de explotación carece de efectos jurídicos cuando se haya recurrido a los medios coercitivos o fraudulentos. ¿Por qué? Porque se estaría viciando ese consentimiento. Y alguien no puede consentir de manera válida eso. Más recientemente, en junio del presente año, se da la ley 30.963, que modifica e incorpora distintos tipos penales relacionados a explotación sexual. Modifica, por ejemplo, 10 delitos de explotación sexual, propiamente dicha, de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, y de delitos vinculados a la prostitución. Es decir, vemos que acá hay una especie de teoría de conjuntos donde coexisten la trata, por un lado, cuya una de sus finalidades es la explotación sexual, coexiste con explotación sexual de personas adultas, coexiste con explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, y con las actividades relacionadas o vinculadas a la prostitución. Y como señala el propio acuerdo plenario, que luego lo vamos a ver, es posible que haya cruces entre algunos de estos delitos. Es más, se señala que una persona puede estar ejerciendo la prostitución de manera voluntaria, pero nada impide que luego pueda ser víctima de un delito de explotación sexual, por ejemplo. Entonces, esta ley 30.963 modifica 10 delitos de estos ámbitos de explotación sexual, ESNA o explotación sexual de niños, niños y adolescentes, y delitos vinculados a prostitución. Pero además tipifica nuevos delitos. 4 delitos de explotación sexual de personas adultas, que es la promoción o favorecimiento de la explotación sexual, el cliente de la explotación sexual, el beneficio de la explotación sexual y la gestión de la explotación sexual. Y además crea 3 nuevos delitos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes propiamente dicha, el beneficio de esta explotación y la gestión de esta explotación. Y por último, incorpora la trata, la explotación sexual de adultos, la explotación sexual de menores de edad y los delitos vinculados a la prostitución en los alcances de la ley contra el crimen organizado, la ley 30.077. Entonces, eso es quizá un recorrido breve de la historia del delito de trata de personas y cómo coexisten con algunos delitos o con los delitos de explotación sexual con esta nueva redacción que establece la ley 30.963. A continuación, permítanme destacar 12 puntos que considero relevantes y que el acuerdo plenario ha destacado sobre el fenómeno delictivo de la trata de personas. Primero, como señala muy bien mi colega y amiga Miluska Romero, la trata de personas es un delito común. En efecto, puede ser cometido por cualquier persona que realiza las conductas típicas del artículo 153 y no solo lo cometen los integrantes de las organizaciones o bandas criminales, puede ser cualquier persona con conductas aisladas también. Es más, si uno revisa la casuística en el caso peruano, son más los delitos que tienen autores individuales que organizaciones o bandas criminales. Segundo, el sujeto pasivo o la víctima es la persona que es lesionada en su condición de tal como consecuencia del proceso por el cual es colocada o mantenida en situación de ser explotada en diversas formas, dice el acuerdo plenario. De esta manera, involucra una variedad de víctimas, independientemente de su sexo, edad, nacionalidad o condición social o económica. Lo que sí me interesa recalcar es que la gran mayoría de víctimas en nuestro país son las mujeres y menores de edad, ¿no? Son especialmente vulnerables, si se quiere. Un tercer aspecto que la doctora Miluska Romero también lo ha
relevado es el acuerdo plenario señala que la trata de personas no es un delito secuencial conformado por etapas rígidas que siempre deben cumplirse o configurarse de manera completa, sino es un tipo penal alternativo, cuyas conductas criminales son captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención. Y algo importante es que llena de contenido cada una de estas conductas criminales, ¿no? Captación, que es el que atrae a alguien o gana su voluntad, y hay que destacar que si uno revisa también la casuística, las principales formas de captación son las ofertas de trabajo, ofrendas falsas de trabajo muchas veces, y la seducción o enamoramiento a las víctimas. Esto también lo destaca el acuerdo plenario basándose en la evidencia de estudios que ha realizado el Ministerio Público sobre esta materia. Un cuarto punto señala que no necesariamente la trata de personas exige un traslado transfronterizo o regional, es decir, no solo se sanciona la trata externa o internacional, sino también la trata interna o incluso local, porque señala que puede verificarse la trata de personas incluso en el mismo lugar de residencia. Creo que eso es importante. De alguna manera también desmitifica que los delitos de trata de personas solo se dan en el ámbito de la delincuencia organizada transnacional. Hemos visto, se puede dar con conductas aisladas y se puede dar en el ámbito local, incluso en el mismo lugar de residencia. 5. Señala que si bien los actos de trata son normalmente previos a los actos de explotación, también pueden coexistir independientemente con estos. Por ejemplo, cuando el sujeto activo puede retener a la víctima y al mismo tiempo explotarla. 6. Creo que es importante también que llena de contenido u otorga contenido a los distintos medios coercitivos o fraudulentos del que se vale la gente para facilitar sus conductas criminales. Y en particular, permítanme destacar dos de los medios. Uno, la amenaza, donde dice que constituye el anuncio de un mal suficiente de acuerdo con el grado de vulnerabilidad de la víctima para vencer su voluntad. Y agrega, el acuerdo plenario, no se requiere que la amenaza tenga una especial entidad como la que se exige en el delito de violación sexual. Basta que sea suficiente para quebrantar la voluntad de la víctima. Obviamente, se determinará esta amenaza en función al perfil de la víctima, a su edad, grado de instrucción, situación económica, psicológica o social. Y también llena de contenido al abuso de una situación de vulnerabilidad de la víctima. Y esto es importante porque revisando distintas resoluciones judiciales en Capital Humano y Social Alternativo, la organización donde trabajo, estamos haciendo con la penalista Ingrid Díaz una revisión de 121 casos de trata de personas. Y hay casos donde el operador de justicia considera la situación de vulnerabilidad de la víctima normalmente o asociándolo a pobreza extrema o a que tenga una excesiva carga familiar. En este acuerdo plenario entienden que el abuso de situación de vulnerabilidad de la víctima es el aprovechamiento por parte del sujeto de cualquier condición en la que se encuentre la víctima y que la lleve a pensar que no tiene otra opción más que el sometimiento al tratante. Recuerde este acuerdo plenario que el medio de abuso de una situación de vulnerabilidad fue incorporado por el Protocolo de Palermo precisamente para abarcar aquellas situaciones en las que el sometimiento de la voluntad de la víctima o su mantenimiento en aparentes condiciones de libertad son más sutiles o poco perceptibles. Y por lo tanto, la funcionalidad de este medio radica en que evita la impunidad en aquellos casos donde aparentemente existe un consentimiento de la víctima mayor de edad.
Además, no considera una interpretación restrictiva el acuerdo, sino por el contrario, señala que las situaciones de vulnerabilidad son diversas y pueden concurrir en la víctima como la edad, jóvenes o ancianos, el estado físico, el grado de instrucción, la dependencia económica, psicológica o laboral, la dependencia a las drogas, el aislamiento social o demográfico, la situación irregular en el país, entre otros. Y aquí permítanme destacar que el Ministerio Público cuenta con un protocolo para la acreditación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas de trata, donde establece que se realizarían hasta 4 tipos de pericias: pericia física, psicológica, psiquiátrica y antropológica social. Entonces, va en coincidencia o en concordancia con la posición del acuerdo plenario en esta materia. 7. Los medios coercitivos o fraudulentos para las conductas de trata no requieren ser probados no son exigidos tratándose de niñas, niños u adolescentes. Como mencionaba la fiscal Miluska Romero, hay que distinguir el consentimiento que pueden dar los adolescentes para sostener relaciones sexuales voluntarias o libres del consentimiento para una situación de trata de personas o para una situación de explotación donde por el interés superior del niño no se tiene en consideración ese consentimiento. En el caso de las víctimas mayores de edad, la falta o irrelevancia del consentimiento de ésta se determinará a través de la probanza de la utilización de alguno de los medios coercitivos que vician su voluntad respecto a los actos de trata. 8. En efecto, otro aspecto bastante destacable del acuerdo plenario es que considera que el bien jurídico protegido trasciende la libertad personal y considera que se afecta a la dignidad de la persona. Y en efecto, este es un concepto que el doctor Iván Montoya ya ha venido planteando también. Y cuando se habla de dignidad de la persona, si bien uno podría decir que los distintos delitos afectan de alguna manera la dignidad de la persona, se considera que cuando se habla de dignidad de la persona como bien jurídico protegido del delito de trata de personas, hablamos del núcleo duro de la dignidad de la persona. ¿Cuál es? Que no sea instrumentalizada o cosificada al servicio de otro. 9. También se señala que no solo es un delito doloso la trata de personas, sino también de tendencia interna trascendente, es decir, un delito de intención, pues para su concreción a nivel del tipo subjetivo se exige tanto el conocimiento potencial de los elementos del tipo objetivo como un elemento también del tipo subjetivo distinto al dolo, que es la finalidad de explotación en cualquiera de sus formas. Y ya que hablamos de los fines, el 10º aspecto es que nuestra legislación penal, en cuanto a las finalidades o a las formas de explotación como finalidad del delito de trata, va más allá incluso de las establecidas en el Protocolo de Palermo. Como ustedes saben, el Protocolo de Palermo identifica básicamente 3 finalidades: sexual, laboral, explotación sexual, explotación laboral y la extracción de órganos humanos. Nuestra legislación penal adiciona expresamente la venta de niñas, niños y adolescentes, la explotación en mendicidad y el tráfico de órganos o tejidos humanos. Pero agrega en la última ley del año 2014 una fórmula abierta: otras formas análogas a la explotación. Hubiera sido interesante que se definan estas formas de explotación. De alguna manera, explotación sexual, hay varios delitos involucrados. Uno podría decir que también ahí hay quizá una confusión entre distintas conductas criminales que hubiera sido interesante que se esclarezcan en este acuerdo plenario. Pero en lo que se refiere a lo laboral, también tenemos delitos como el trabajo forzoso o la esclavitud, pero en los otros delitos
no se ha llenado todavía de contenido. Y cuando se habla de otra forma análoga de explotación, ¿en qué estamos pensando? Ahí quizá el convenio 182 de la OIT sobre peores formas de trabajo infantil nos podría dar algunas luces. Habla de la utilización de menores de edad en actividades delictivas o en el narcotráfico, o la utilización por parte de grupos terroristas, entre otros. Los matrimonios serviles, entre otros. 11. También señala el acuerdo plenario que las conductas de promoción, favorecimiento, financiación o facilitación, si bien podrían ser abordadas mediante las formas genéricas de participación, nuestro legislador las ha considerado como modalidades autónomas y por ende están conminadas con las mismas penas previstas para el autor. Y 12. Hay que distinguir claramente el delito de trata de personas, que tiene como finalidad la explotación de la víctima y que vulneraría la dignidad de la persona humana en su núcleo duro, en su núcleo esencial. Debe distinguirse la del tráfico ilícito de migrantes, que en nuestro país está regulado en los artículos 303A y 303B, que buscan la entrada o salida ilegal del país de otra persona con una finalidad lucrativa. Y esto está en otro capítulo, que es el delito contra el orden migratorio. Además de esto, el legislador soluciona un problema importante, que es el concurso de los delitos. Si teníamos como aspectos problemáticos, hay un concurso aparente de leyes, es un concurso medial o ideal, o es un concurso real. Y el legislador señala que la trata de personas puede relacionarse teleológicamente con los delitos de explotación sexual en cualquiera de sus modalidades y que son momentos distintos. Dice además que la trata de personas no es un medio necesario para la comisión de un delito de explotación en cualquiera de sus modalidades. Si bien lo aborda con detalle en la explotación sexual, lo mismo podría decirse de la explotación laboral. Señala a modo de ejemplo que una persona puede haberse iniciado en la actividad de la prostitución voluntariamente y posteriormente puede ser explotada también mediante violencia, amenaza u otro medio. De alguna manera estamos ante la teoría de conjuntos que les mencionaba hace un momento, donde coinciden o coexisten trata de personas, explotación sexual de personas adultas, explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y la prostitución, donde entre ellas pueden haber cruces también. Lo mismo podría decirse en explotación laboral. Tendríamos trabajo forzoso, por un lado, tendríamos esclavitud, tendríamos trabajo infantil y tendríamos peores formas de trabajo infantil. ¿Y qué dice el legislador en cuanto al concurso de delitos? ¿Cómo debe resolverse estos problemas concursales? Señala que se configuraría un supuesto de concurso real heterogéneo entre el delito de trata de personas y los delitos de explotación sexual. Y que para los efectos de la determinación de la pena deben regularse bajo los parámetros del artículo 50 del Código Penal. Esto es, se suman las penas que les corresponden a las acciones independientes, considerando como criterio de medición el extremo de la pena para el delito más grave hasta el doble, sin exceder los 35 años, que es el máximo de duración de una pena privativa de libertad temporal en nuestro país. Y abarca o señala también algunos supuestos particulares. Por ejemplo, en los delitos de explotación sexual que incorporan como circunstancia agravante que se derive de una situación de trata de personas, señala que no se podría aplicar la pena del concurso de delitos, pues se estaría valorando doblemente el mismo injusto, que es la trata de personas. Señala que en los delitos de explotación sexual que prevén como circunstancia agravante la condición del agente
como integrante de una organización criminal o banda, hay que distinguir dos supuestos. Un primer supuesto es si el sujeto activo cometió el delito de trata de personas individualmente, pero realizó la conducta de explotación sexual, por ejemplo, el delito de rufianismo, como integrante de una organización criminal, se fija como marco punitivo la pena más grave, que puede ser 15, 20 o 25 años de privación de libertad, según se trate de niño, adolescente o adulto, respectivamente, y se le adiciona la pena, por ejemplo, del delito de rufianismo agravado, hasta 35 años como máximo. Y el siguiente supuesto que distingue dice, si el agente cometió el delito de trata de personas y el de explotación sexual, por ejemplo, pornografía infantil, previsto en el artículo 183A del Código Penal, como integrante de una banda u organización criminal, se considera la pena más grave, que es de 20 o 25 años de privación de libertad correspondiente a la trata de adolescente o de niño, a la que se adiciona la pena de pornografía infantil simple, hasta 10 años. ¿Y por qué hago el hincapié en simple? Porque señala el acuerdo plenario que no se podrá aplicar la pena del concurso entre trata y la circunstancia que agrava la explotación sexual derivada de la condición de integrante de una organización criminal o de una banda, pues se estaría valorando doblemente el mismo injusto. En este caso, la comisión del delito como integrante de una organización o banda criminal. Otro supuesto que también señala el acuerdo plenario es que el delito de explotación sexual puede ser cometido por el mismo individuo del delito de trata y lo realiza aprovechando una situación de vulnerabilidad que constituye un agravante de la explotación sexual. Si no concurriese otra agravante, la pena deberá calcularse en función de la más grave, que en este supuesto es la misma para trata simple de mayores de edad y el delito de explotación básica, 15 años. Entonces, a esta pena se adicionan hasta 15 años. Y en el caso de adolescentes se fija la pena de trata en 20 años, a la que se adiciona hasta 35 años. ¿Pero qué señala? No se podría aplicar la pena del concurso entre el delito de trata de personas con abuso de la situación de vulnerabilidad y la circunstancia que agrava la explotación sexual derivada del abuso de una situación de vulnerabilidad de la víctima explotada. ¿Por qué? Porque se estaría valorando doblemente el mismo injusto. ¿Cuál es? La presencia de una situación de vulnerabilidad. La misma regla se tendría en consideración para el abuso de una situación de poder, de superioridad o de control sobre la víctima. Y por último, señala que en los casos de los promotores, favorecedores, financistas o facilitadores de la trata de personas, pueden tener igual o similar condición de los delitos de explotación sexual en cualquiera de sus modalidades. En estos casos, la determinación de la pena también se resolverá conforme a las reglas del concurso real de delitos. Entonces, creo que hay avances importantes. Ya hubo un avance importante en el 2011 con el acuerdo plenario que llenaba de contenido el bien jurídico, libertad personal. Ya estamos dando un paso más adelante todavía con este acuerdo plenario que llena de contenido las conductas, establece también algunos criterios sobre cómo debe interpretarse el delito de trata de personas y sobre todo establece las reglas para determinar la pena en los concursos entre los delitos de trata de personas y explotación sexual. Quizá hubiera sido importante también, como señala la fiscal Miluska Romero, llenar de contenido a las formas de explotación, que es la finalidad de la trata de personas, y también quizá ver las distinciones que hay entre las conductas de los distintos delitos de explotación sexual de persona adulta y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes a raíz de las últimas modificaciones de junio, de manera de tener mayor claridad
sobre este conjunto de delitos. Muchas gracias.